Hola, ¿qué tal, estimados amigos y colegas? En este breve espacio quiero presentarles de manera muy escueta y sintética reflexiones en torno a dos puntos. El primero, lo que podríamos llamar la protohistoria de la bioética. Y segundo, una muy sencilla diferenciación entre lo que podría ser la ética médica y la bioética. Primer punto. ¿Qué significa hablar de una protohistoria de la bioética? Bueno, en primera instancia tenemos que reconocer que la bioética como tal no, surge en la década de los 70, particularmente con Potter y su famoso libro Bioética, un puente para el futuro. En sentido estricto, la bioética, desde esta perspectiva, es considerablemente joven, y pensar que hasta ese momento, en pleno siglo XX, existió la preocupación por el cuidado de la vida, pues es considerablemente eugenio. En sentido estricto, el cuidado de la vida, la protección de esta, es algo que nos remonta a generaciones pretéritas, incluso a sociedades no occidentales. ¿Qué significa esto? Como tal, la bioética y la ética médica tienen un conjunto de antecedentes, de datos históricos, de configuración en el marco de Occidente. Pero el tema de la vida y su cuidado no es un asunto desarrollado fundamental y exclusivamente en Occidente. Por el contrario, históricamente nosotros podríamos revisar y encontraríamos que a lo largo de la historia de la humanidad, otras sociedades se han preocupado por proteger la vida, cuidar la vida, hacer que la vida sea viable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un primer antecedente no occidental sería la Biblia judeocristiana. Esta, en sentido estricto, tiene en lo que llamamos el Decálogo o los 10 mandamientos principios fundamentales, como el quinto mandamiento en su afirmación no matarás y el séptimo no robarás, plantea de manera negativa un conjunto de prohibiciones. Estas prohibiciones a lo que apuestan es a defender la vida, a procurar el cuidado de la vida. En sentido estricto, ahí podríamos tener un primer antecedente de lo que llamaremos la protohistoria de la bioética. Un segundo es el Código de Hammurabi. Si repasamos la historia de la humanidad, podremos encontrar que el Código de Hammurabi lo mismo era una ética médica en el sentido de que normaba la conducta del que podríamos llamar médico, que orientaba en términos de las tareas que éste tenía que realizar respecto de sus pacientes. Ahí, en el código de Hammurabi, hay un conjunto de elementos que están en función de proteger la vida, de cuidar la vida y de sancionar a quienes atentan contra ella. Estos dos grandes antecedentes se van a trasladar como influjo en una sociedad como la griega. En ella tenemos que hacia el siglo XIII y IV antes de nuestra era, se va a configurar lo que conocemos como el juramento hipocrático, el primer gran antecedente de lo que conocemos como la ética médica. En sentido estricto, el juramento hipocrático es una deontología médica. ¿Qué significa esto? Significa que plantea obligaciones éticas para el médico. El problema, en este caso, es que se trata fundamentalmente de un planteamiento donde el médico ha de cuidar su relación con el enfermo. En sentido estricto, el juramento hipocrático es la primera ética profesional. ¿Por qué? Es la ética del sanitario, es la ética del médico.
En este sentido, podríamos decir que aquí es cuando surge la ética médica. La ética médica tendrá que ver con un conjunto de principios fundamentales como el principio de la no maleficencia. Nacerá en Occidente una ética profundamente paternalista. ¿Qué significa esto? Significa que su tarea fundamental será el cuidado de la vida y para ello el profesional se configurará como un protector, un cuidador. Y para garantizar esto, tendrá que tener un conjunto de actitudes, de disposiciones y de prácticas que lo hacen progresivamente configurarse como un padre, un cuidador. Así nace la ética médica. Posteriormente, el derecho romano va a ser un conjunto de ajustes y definiciones. A estas se agregarán las definiciones del cristianismo medieval, cuyo antecedente es el mismo o la misma tradición judío-cristiana. En el cristianismo, por ejemplo, nosotros podemos tener un conjunto de principios fundamentales, como el hecho de que la vida es algo dado, no es algo que se gesta en y por sí misma. En ese sentido, si nosotros revisamos eh, la Biblia en su generalidad, podemos encontrar un conjunto de principios que están en función de proteger la vida, de sancionar o de penalizar a aquel que atenta contra ella. A partir de esto, pensadores como Santo Tomás desarrollaron principios fundamentales que están desarrollados en el cristianismo como justicia social, como caridad. A lo largo de toda la historia, estos principios van a ir configurando una ampliación de la ética médica cuyo antecedente es el juramento hipocrático, de tal modo que durante toda la Edad Media no habrá un distingo. ¿Por qué? Porque la religión oficial, particularmente en Occidente, es la religión cristiana. Desde esa perspectiva, en términos globales, el paciente será tratado como persona, es decir, como hijo de Dios, como un sujeto que merece respeto y consideración. Y ahí tenemos otro antecedente. Y lo mismo podríamos pensar en un conjunto de antecedentes como los que se encuentran en el Islam. El Corán, por ejemplo, genera un conjunto de prohibiciones. El Corán tiene un principio fundamental respecto de que alguien tiene como derecho quitarle al otro lo que para el otro es fundamental para subsistir. En este mecanismo de negación hay una búsqueda de afirmar un derecho fundamental. El otro tiene derecho a los mínimos que le posibiliten vivir, subsistir. Como podemos ver, a lo largo de la historia podemos encontrarnos tradiciones como el cristianismo y el islam y otros conjuntos de religiones, en el mundo hinduismo lo mismo, que van a considerar que la vida tiene una santidad, la vida es santa. En ese sentido se habla de una santidad de vida. La vida tiene que protegerse porque es santa. Este será un principio fundamental a lo largo de toda nuestra historia. En cierto sentido, se trata de una reelaboración del principio hipocrático que conocemos como el prima non nocere. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros repasamos la evolución de la ética médica, lo que nos vamos a encontrar es que en la antigüedad el médico tenía como principio fundamental, ante todo, no hacer daño. Es decir, su tarea no solo es hacer el bien, sino evitar el mal. Si nosotros analizamos en sentido estricto, la categoría santidad de vida está en este mismo terreno, cumple esa misma función, proteger la vida. En ese sentido, no se trata solo de algo negativo, sino de algo positivo.
que posteriormente va a tener un influjo, por ejemplo, respecto de cómo se va a ir planteando en Occidente la relación entre el médico y el enfermo. Todos estos antecedentes lo que nos van a dar es un conjunto de elementos que van a configurar lo que conocemos como la ética de los confines de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que en Occidente la ética médica tenía un conjunto de tareas fundamentales: cuidar la vida, lo mismo al principio de esta que al final de ella. En sentido estricto, podríamos decir que así nace la ética. Estos serían algunos antecedentes de la ética. Eso sería su prehistoria o su protohistoria, previo a que Potter la configurara, hiciera emerger la bioética. En este sentido, es importante poder diferenciar la ética médica de la bioética. Lo que podríamos decir es que la ética médica tendría un conjunto de principios, de regulaciones en torno al ámbito sanitario. Como veremos, la bioética, en sentido estricto, no se reduce a ese campo. La bioética entraña una preocupación ética generalizada, ya no solo por la vida a su principio o a su final, sino por la vida a lo largo de esta. En otro momento podremos visualizar cómo entonces, a partir de la década de los 70, la bioética se configura y Potter le dará un conjunto de caracterizaciones que irán evolucionando, a tal grado que en la actualidad podemos hablar de un concepto reducido de la bioética, tal y como nació y se configuró en la década de los 70, y un concepto ampliado de la bioética, tal y como hoy lo entendemos. Por ahora, muchas gracias.